Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Cuartos medios a punto de egresar, así que hay que ponerse las pilas, intentar, obviamente, darle lo más posible en la condición en la que estamos. Así que felicitar a todos los estudiantes que en el proceso anterior, antes de la reflexión, estuvieron dándole súper fuerte a todo lo que se está haciendo y se está buscando para la mejora del aprendizaje de ustedes, ¿ya? Así que, chiquillos, gracias por la disposición, partiendo por esa premisa, obviamente felicitarlos por el compromiso que cada uno de ustedes tiene y comenzar, después de este periodo de reflexión, la siguiente clase de mantenimiento y reparación industrial, ¿ya? Invitarlos, obviamente, a que estudien, instarlos a que tengan una buena autonomía, recuerden mucho eso, que depende mucho de cada uno de ustedes dónde van a terminar, ¿ya? Nosotros podemos intentar hacer lo mejor posible para que a ustedes les vaya bien, pero depende mucho de ustedes a dónde quieran llegar, ¿ya? Así que cuenten con nosotros ante cualquier cosa, sabiendo la condición en la que estamos, con el tema de la pandemia. Así que invitarlos a que sigan poniendo el hombro, que cuando pase todo esto vamos a sacar bastantes aprendizajes positivos, tanto ustedes como nosotros, respecto a cómo vamos dictando las clases. Así que, chiquillos, un abrazo fuerte, denle fuerte a lo que se está haciendo y lo que se está buscando para, obviamente, compensar en la condición en la que estamos, ¿ya? Anteriormente se ha hablado del tema del mantenimiento, los tipos de mantenimiento, preventivo, correctivo, sintomático, depende mucho del tipo de mantención del cual queramos hablar. Hemos conversado anteriormente con el profesor Rodrigo también, y ahora vamos a partir con los tipos de equipos o bombas que existen en la industria, de manera igual generalizada, porque son muchos tipos de bombas donde va a depender obviamente de la necesidad del cliente el tipo de bomba que se va a utilizar, ¿ya? Pero vamos a conocer a grandes rasgos qué tipo de bombas hay, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Eh, Mantenimiento y reparación industrial, Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica, año 2020 entonces. Eh, Quien les habla, Luis Baumann, ya me conocen, su profesor jefe, ingeniero mecánico en mantenimiento industrial. Eh, el pensamiento que siempre les pongo uno antes de comenzar cada clase para obviamente dar un minuto de reflexión donde cada uno de ustedes puede analizar lo que se les dice. Entonces, cuando se parece que todo va en contra de uno, o nuestra, hay que recordar que un avión siempre despega contra el viento, ¿ya? No a favor. Entonces, cuando uno sienta que está dentro de una dificultad muy grande, traten de tomarlo de manera positiva y salir adelante, que en cierto aspecto hoy en día estamos viviendo algo como desfavorable, pero nos está acercando mucho a la digitalización, a la parte internet, online, ¿ya? Y hay una interacción mucho mayor con la parte digital, ¿ya? Estas palabras fueron de Henry Ford, fundador de Ford Motors Company. Eh, Obviamente conocen la marca Ford, ¿ya? Por ende es alguien relativamente conocido. Entonces, vamos a partir con mantenimiento y reparación industrial, tipos de bombas. El objetivo general es reconocer los tipos de bombas, componentes y funcionamiento, con el propósito, obviamente, de aprender sobre la clasificación, funcionamiento y utilización de las bombas en la industria. Entonces, orientado al objetivo, vamos a ver los tipos de bombas. La introducción es conocer qué es lo que es una bomba, cuál es la función, la clasificación de las bombas de tipo hidrodinámicas y las bombas tipo hidrostáticas, ¿ya? Entonces, para comenzar, es importante saber qué es una bomba, cuál es la función de la bomba, reconocer los tipos de bombas que se encuentran en la industria y cómo las clasificamos a grandes rasgos, ¿ya? Y obviamente la aplicación que tiene cada bomba. La idea es que después de este proceso, cuando nosotros terminamos esta presentación y cuando volvamos a clases normales, ustedes van a tener la parte práctica donde van a
aplicar esto que estamos viendo, ¿ya? Van a desarmar una bomba, ya sea de tipo hidrodinámica o hidrostática, eh, y ustedes van a determinar cuál fue la falla o cuáles fueron las recomendaciones, se va a tomar el desarme, van a controlar, hacer controles de medida, eh, vamos a revisar los elementos internos, van a hacer una presentación del eje de los ejes dependiendo del tipo de la bomba en el torno para poder medir si es que tiene algún tipo de deformación. Y vamos a trabajar varios conceptos, pero lo importante es que ustedes ya manejen todo lo que tiene que ver a grandes rasgos de los tipos de bombas que existen, sean como en la imagen, centrífuga, etapa, de multietapa, y los diferentes tipos que existen. ¿Ya? Entonces vamos a ir para poder comenzar. Entonces, la diferencia que vamos a dividir acá, porque después más adelante también vamos a ver los compresores, pero tenemos que separar, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar entre bomba y compresor. Muchas de estas máquinas tienen los mismos componentes, tienen la misma función, que es aumentar la presión y desplazar un cierto fluido. Pero nosotros podemos separar y diferenciar una bomba de un compresor por, obviamente, el componente o el fluido que van a transportar, ¿ya? Los compresores son máquinas térmicas con fluidos compresibles, como gases y vapores, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con compresores cuando vamos a trabajar con gases que vamos a poder comprimir y, obviamente, agregar una fuerza o un movimiento después de ese flujo. También, por este otro lado, tenemos las bombas, que son máquinas hidráulicas, que también trabajan con fluidos, pero en este caso son líquidos y son incompresibles. No se pueden comprimir. Entonces, nos vamos a trabajar por el lado de las bombas. Entonces, ambas trabajan con fluidos, ambas tienen un funcionamiento muy parecido, pueden tener componentes muy parecidos, pero la diferencia es el fluido en el cual van a trabajar. Uno se puede comprimir y el otro fluido no se puede comprimir. Ya los fluidos compresibles son los gases y los incompresibles son los fluidos líquidos. Ya partimos de esa base para que vayamos entendiendo cuando nosotros hablemos de compresor y bomba, aunque sean muy parecidas, vamos a ver elementos que pueden ser iguales, pero tienen funciones distintas dependiendo del fluido con el cual van a trabajar. Entonces partimos con el pensamiento de qué es una bomba para poder entender. La bomba entonces son elementos, dependiendo de la industria, equipos o máquinas encargados de transformar la energía mecánica en energía hidráulica. Puede ser hidrodinámica o hidrostática, dependiendo del equipo. Su rol es aportar energía para impulsar un líquido, ¿ya? Energía que es transformada en caudal o altura de elevación. Por ser un ejemplo, aquí tenemos dos estanques para poder transportar el fluido desde un lugar a otro. Nosotros vamos a utilizar una bomba. Esta máquina absorbe la energía mecánica, se la transfiere al fluido, ¿ya? La energía mecánica que estoy generando a través del motor eléctrico, estoy generando un movimiento, ese movimiento se lo transfiero al fluido y obviamente este puede ser transportado de un lugar a otro. ¿Ya? ¿Se entiende? Espero que comprendan el ejemplo. Cualquier duda o consulta, anótenla y la vamos a responder en las clases que son virtuales. Después tenemos la clasificación de las bombas, ¿ya? Todas las bombas tienen un tipo de clasificación, ¿ya? Dependiendo si es que es de desplazamiento positivo o si es dinámica, ¿ya? Eso quiere decir que puede ser hidrostática o hidrodinámica, ¿ya? Dentro de las dinámicas tenemos las bombas centrífugas, que son las más conocidas, existen las periféricas y las especiales, ¿ya? Dentro de la clasificación, ejemplo, podemos tomar una bomba dinámica que es centrífuga de flujo radial de simple succión. También tenemos por este lado las bombas de desplazamiento positivo, las rotatorias, de rotor simple o múltiple, ya puede ser de aspa, pistón, miembros flexibles, tornillo. En el ejemplo de rotor múltiple tenemos engranes, lóbulos, balancines, tornillos, ¿ya? O también tenemos las reciprocantes, que son de pistón o émbolo, de doble acción, simple acción, ¿ya? Entonces nosotros podemos
ir clasificando dependiendo del tipo, si es de desplazamiento positivo o dinámica. Aquí tenemos entonces las bombas de desplazamiento positivo, se basan en hidrostática, que la presión del fluido se consigue por una variación de las paredes de la cámara que contienen el fluido. Y las dinámicas se basan en el principio de la hidrodinámica basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido. Vamos a ahondar un poquitito más en eso. Entonces, tenemos las bombas hidrodinámicas, también denominadas centrífugas, que sería como ejemplo la que está aquí en la imagen. Utiliza un rotor que imprime al fluido una elevada velocidad, gracias a la cual adquiere presión. La característica más importante de este tipo de bombas es que el caudal suministrado y la presión están ligados de manera que su producto es constante, por lo que si uno aumenta, el otro disminuye. Las bombas hidrodinámicas o dinámicas se clasifican en periféricas, centrífugas y especiales, ¿ya? Aquí internamente siguen existiendo muchos tipos de clasificación más, pero por ende, algunos ejemplos de la periférica es un rodete y tiene una carcasa, la cual obviamente cuando yo tomo en la carga, en la succión, tomo el agua, de manera periférica la bomba impulsa el agua y sale por la descarga, ¿ya? Un ejemplo de las imágenes externas, acá tenemos el motor eléctrico y acá tenemos el motor eléctrico en el caso del amarillo y el azul, y aquí tenemos una bomba centrífuga y aquí tenemos una bomba periférica, ¿ya? Existen muchos tipos de clasificaciones, ¿ya? Pero tomé estos dos ejemplos para poder darlos como principales, ¿ya? Dependiendo de la construcción mecánica y de la velocidad específica, ¿ya? Los impulsores están diseñados de esa manera. O sea, nosotros vamos a ver, dependiendo de la velocidad específica, que sea alta, baja o media, dependiendo de eso, y de la construcción mecánica del impulsor, ya sea abierto, semiabierto o cerrado, voy a obtener una clasificación, ¿ya? Porque cada uno de estos elementos tiene influencia en el tipo de trabajo que va a desarrollar con el fluido con el cual va a trabajar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver un impulsor abierto, que sería el que está acá en la imagen, que este sería el rodete. Después vamos a ver una imagen y vamos a entender el por qué el impulsor varía dependiendo de su construcción, ya sea abierto, semiabierto o cerrado, ¿ya? Esto me va a dar una clasificación dentro de la bomba. Aquí tenemos entonces la bomba, tenemos el rodete o impulsor de la bomba, donde en este caso es un impulsor cerrado. Tenemos el impulsor que es semiabierto y el que es abierto quiere decir que no tiene ni esta plaquita de acá ni la de atrás. Entonces está solamente el aspas puesto ahí. ¿Se entiende? O árabe. También influye mucho la forma del árabe, puede ser recta, igual también una forma de clasificación. Tomé simplemente eh, por el tipo de árabe y el tema de la velocidad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la bomba tiene la succión, ingresa por la parte media y obviamente que con la fuerza o el movimiento que tiene el rodete hace que de manera centrífuga, por el movimiento, el agua salga expulsada por la parte exterior y esta obviamente genere un movimiento y salga por la descarga. Entonces ahí es cuando está dentro de la voluta o la carcasa. La bomba entonces gira, succiona el agua se va por la parte exterior y aquí obviamente empieza a aumentar el volumen y el agua sale. Recordar entonces que es por la fuerza mecánica que se está generando o el movimiento mecánico que se está generando por el motor eléctrico. Entonces sería succión en la parte interna y
sale por la parte lateral, por la fuerza centrífuga. Velocidad, presión. Entonces, si no tuviera esto, sería uno semiabierto, ¿ya? Si no tuviera la parte de atrás y estuvieran solamente los álabes, eso sería abierto. Hay muchas más partes técnicas en cuanto a la clasificación que las vamos a ver en otra clase, donde vamos a ver la altura del agua, el NPCH y varios conceptos más. Por ahora la idea es conocer y clasificar las bombas, ¿ya? Es la altura de succión que la bomba tiene que tener. Ya esta altura igual la determina el fabricante. Yo no puedo tener mucha altura en cuanto de la bomba al punto del flujo, del estanque, donde yo voy a tomar el fluido, porque si no, la bomba no va a poder levantar el agua, ¿ya? Entonces tenemos cerrado, semiabierto y abierto. Esa es la diferencia, obviamente, del tipo de impulsor o rodete. Ahora, si acá en la parte superior indica el fluido más grumoso, o sea, mientras más denso sea el fluido, tengo que tener más abierto el impulsor y obviamente baja la eficiencia de la bomba. Ahí tenemos el eje, la tuerca, que obviamente sujeta el eje para que el rodete esté siempre sujeto al eje. El eje es el que va a girar, que va a estar conectado al motor eléctrico. Este gira y está unido a través de una chaveta con el rodete. Después tenemos aquí la prensa y el elemento que sea como embalaje, que es como una empaquetadura que permite que el fluido que está dentro de la bomba, a medida que trabaja, con la presión no salga el fluido fuera por el espacio que hay entre el eje y la carcasa. ¿Ya? Acá tenemos los rodamientos, elementos rodantes, algunos rígidos de bola, otros rígidos de rodillo, ¿ya? Y después tenemos obviamente la parte de el cárter, que es parte de la carcasa de los rodamientos, donde se aplica el aceite para la lubricación. Continuamos entonces. Después tenemos las bombas, de las bombas dinámicas, tenemos la utilización más como común de este tipo de bombas es el bombeo de pozos llanos, ¿ya? El bombeo de pozos profundos, que también se utiliza harto la bomba centrífuga, para niveles de agua variable, bombas de transferencia y circulación, uso domiciliario. Hay algunas bombas periféricas o bombas centrífugas pequeñas que se utilizan en la casa. Eh, Puede ser hasta en la lavadora, podemos encontrar una de este tipo de bombas. eh, para uso frecuente dentro de nuestras casas. Muchas veces el que tenga piscina, puede ser estas piscinas plásticas, también hay unas bombitas que obviamente para poder filtrar el agua se utilizan este tipo de bombas, ¿ya? Alimentación de calderas también es importante. Hay bombitas centrífugas o periféricas que se utilizan para la alimentación de calderas, de agua, de calderas, ¿ya? Bombeo de materiales industriales, también a grandes escalas hay bombas de grandes dimensiones en minería que se utilizan para el desplazamiento de pulpa, por ejemplo, que también son utilizadas en la industria. ¿Ya? Algunos ejemplos, ya vimos en el video una bomba como esta, donde se ve el despiece completo de la bomba. Tenemos entonces la voluta, que sería la carcasa de la bomba, el rodete o impulsor, tenemos la succión de agua o la entrada
Obviamente que este eje sólido está conectado a un motor eléctrico en la parte de atrás a través de un tipo de acoplamiento. Tenemos el eje, tenemos los rodamientos y la empaquetadura o sello que se produce. Puede ser sello mecánico o empaquetadura, eso igual depende mucho de la bomba, ¿ya? Una sección de drenaje, un venteo, que este venteo es para este pequeño cárter que hay acá, porque si el rodamiento no es obturado y es un rodamiento abierto, vamos a necesitar un sistema de lubricación para el rodamiento para que este no falle. Entonces, en el venteo nosotros podemos aplicar aceite y obviamente acá internamente por chapoteo va a lubricar los rodamientos. El venteo generalmente tiene una varilla, que esta varilla permite medir el nivel de la bomba, ¿ya? Y obviamente mantener lubricado y refrigerado los rodamientos cuando estén obviamente en trabajo la bomba, ¿ya? Es importante saber que no solamente es una bomba de un impulsor, sino puede ser de múltiples impulsores. Ya tenemos una multietapa que entra, después el fluido pasa a la siguiente etapa, la siguiente, y hay horizontales y verticales, ¿ya? Estos son de pozo profundo y generalmente tienen multietapas para poder darle más, obviamente, impulsión al agua. Eso sería como tipo de bombas centrífugas o dinámicas. Anteriormente entonces vimos las bombas hidrodinámicas. Aquí tenemos las hidrostáticas, también denominadas como volumétricas. Dan presión al líquido disminuyendo el volumen de la cámara en el cual está contenido el fluido. En ella el caudal suministrado no varía con la presión, sino que depende de la cilindrada y su régimen de giro. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una bomba de pistones y aquí tenemos la cámara donde succiona el fluido y obviamente tenemos una disminución de la cámara. Es como un pistón, en este caso una bomba de pistones axiales, y permite el bombeo del fluido. ¿Cómo se clasifican las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo? Las clasificamos en reciprocantes y rotatorias. En las reciprocantes tenemos las de diafragma y las de pistón, pueden ser de acción simple o de acción doble, y tenemos las rotatorias que pueden ser de simple o múltiple acción. En las simples tenemos de aspa, pistón, miembro, flexible, tornillo, y en las múltiples tenemos engranajes, lobulares, tornillo, balancín, diferentes tipos de bombas. En las bombas de desplazamiento positivo, el espacio que ocupa el fluido se llena y vacía alternativamente, forzando y extrayendo el líquido mediante el movimiento mecánico. Entonces tenemos una etapa de succión y una etapa de descarga o impulsión. Entonces en la succión, la cámara aumenta su volumen y en la impulsión o descarga, la cámara disminuye su volumen, ¿ya? Entonces llenamos y después cerramos y vamos a impulsar el fluido o vamos a disminuir la cámara. Las bombas de desplazamiento positivo, en su uso más frecuente, tenemos bombeo de pozos llanos, bombeo de pozos profundos, para niveles de agua variables, también para bombeo de bombas de incendio, bombas de transferencia de circulación, operación por molinos de viento, altas cargas obviamente para altas cargas de presión, sirve mucho este tipo de bomba de desplazamiento positivo. Alimentación de calderas también se utiliza y bombeo de aceite y gasolina, ¿ya? Generalmente va a depender mucho de este tipo de utilización el tipo de bomba. Puede ser bomba de engranaje, bomba de paleta, bomba de engranaje interno, externo, bombas de pistones, depende mucho del fluido en el cual van a trabajar, ¿ya? Aquí tenemos un tipo de bomba de desplazamiento positivo, sería la bomba de engranaje externo. Estas constituyen el tipo de rotatorio más simple, ¿ya? Conforme los dientes de los engranajes se separan,
por el lado de succión de la bomba, el líquido llena el espacio entre ellos. Este se conduce en trayectoria circular hacia afuera y es comprimido al engranar nuevamente los dientes. O sea, si nosotros vamos a la imagen, entonces, jóvenes, tenemos la bomba de engranaje externos, un motor eléctrico obviamente genera el movimiento, nosotros tenemos un engranaje guía o engranaje motriz y un engranaje esclavo o conducido. Tenemos uno conductor y uno conducido, ¿ya? ¿Cómo funciona esta bomba? Esta bomba, en el momento de que nosotros generemos, que fue la explicación anterior, cuando nosotros tenemos el movimiento de esta bomba, tenemos la tubería, la succión y la descarga, el fluido ingresa por la succión y en este punto se produce un vacío. Si ustedes se fijan, los dientes están en cero, no hay ningún espacio entre el engranaje motriz y el engranaje conducido. Entonces tenemos aquí un espacio que están haciendo y ese espacio se llena con aceite y a medida que gira este engranaje se va llenando el espacio con el fluido. La distancia que hay entre la pared y el engranaje son muy pequeñas, entonces permite que el fluido se pueda desplazar sin que se devuelva y llegar a la descarga. Entonces el fluido se va por las partes laterales o externas del engranaje, tanto por el conductor y por el conducido, por ambos, tienen por la parte exterior el fluido y sale a la descarga. Así es como trabaja la bomba de engranajes. Entonces, igual que la imagen, tenemos entonces la succión y la descarga. ¿Ya? Aquí se produce el nuevo espacio. No puede trabajar al revés porque si no, al final, si es que este fuera la succión, no va a generar nunca el espacio vacío para poder succionar. ¿Ya? También tenemos entonces, jóvenes, la bomba de engranajes internos. Este tipo de bombas tiene un engranaje que está de manera interna y uno que está de manera externa, el cual el engranaje interno es un engranaje loco, el cual permite crear este nuevo espacio y también tiene una media luna creciente que evita que el líquido pase de nuevo al lado de la succión. Vamos a ver un video entonces donde sale el tipo de bomba. Aquí tenemos entonces la bomba de engranaje interno, tenemos el motor eléctrico, un eje sólido con el motor y tenemos la carcasa. ¿Ya? El engranaje que gira es la corona, este que está acá, el azul externo. El engranaje que está afuera es el que gira y este es un engranaje loco, el que está adentro. ¿Ya? Entonces el fluido, ¿qué es lo que hace? Se llena en la parte del que está en movimiento y cuando llega a este punto de descarga, el mismo engranaje que está loco empuja el fluido hacia el otro lado, hacia la descarga. Entonces tenemos la succión, se genera un espacio nuevo, se va por la parte externa y después sale en la descarga. También tenemos la bomba de paleta, que consta de un cuerpo carcasa dentro del cual gira un rotor con paletas en su periferia. ¿Ya? Las paletas delimitan la cámara, como aparece acá en la imagen, ¿ya? Las cuales a medida que va girando crea un vacío que se llena de aceite y este es impulsado hacia la salida o la descarga, dependiendo obviamente del tamaño cuando vaya disminuyendo. Entonces nosotros tenemos aquí en este espacio, tenemos un punto cero donde las paletas están retraídas y a medida que las paletas salen, van tomando el aceite y lo llevan hasta la descarga. Una vez que llega a la descarga, la cámara o la carcasa disminuye su posición, la paleta se contrae y se vuelve un espacio cero. Entonces aquí vuelven a hacer un espacio nuevo, toma el aceite, se lo lleva y después disminuye el espacio, por ende el aceite se tiene que ir por la descarga. Bombas lobulares. Estas bombas se asemejan a las bombas de tipo de engranajes en su forma de acción y tienen dos o más motores contados con 3 o 4, o como en el ejemplo, 2 lóbulos por cada motor. Los motores se sincronizan
todos juntos para poder obtener una rotación positiva por medio de engranajes externos, debido a que el líquido se descarga en un número más reducido, pero con cantidades mayores que en el caso de las bombas de engranaje. El flujo del tipo lobular no es tan constante como la bomba del tipo de engranajes, ¿ya? Por ende, se ponen en sincronización para poder mantener un flujo mayor y más constante. Después tenemos las bombas de pistones. Estas bombas constan con un tipo de cilindro provisto con dos válvulas, una de admisión y la otra de impulsión, dentro de la cual un pistón se mueve de manera alternativa, aspirando y expulsando el fluido. O sea, si nosotros vemos en la imagen, el émbolo sale, vamos a tomarlo en la aspiración, entonces abre la válvula con una resistencia. Una vez que llega al punto muerto inferior, se produce la descarga. Como esta válvula está cerrada, permite la apertura de la superior, venciendo la resistencia del resorte. En este caso tenemos una bomba, como ejemplo, una bomba GIO, ¿ya? Aquí tenemos un émbolo con un fluido que está en una cámara y tenemos acá una membrana, ¿ya? Que tiene dos diferentes tipos de aplicaciones. O sea, no solamente es de émbolo, sino es un émbolo membrana, aunque aquí tenemos una membrana que permite la impulsión del fluido. En este caso, tenemos un líquido propelente que es de una viscosidad o de una densidad, y el líquido de trabajo, que en este caso es pulpa del proceso minero, el cual se desplaza obviamente de un punto a otro. Este es un tipo de bomba hidráulica, ya, de pistones. No es como la anterior, como la bomba GIO, pero sí es una bomba axial de flujo variable, ya. Lo cual igual es importante que conozcan, porque tiene una función muy parecida a la anterior, donde se genera la apertura y la descarga del fluido, ¿ya? Este tipo de bomba se utiliza por ser en turbinas, ¿ya? Porque va a depender del flujo de combustible, la carga o la velocidad que va a tener el equipo. Está compuesto por ejes, tiene rodamiento, una carcasa y los pistones, ¿ya? Acá está la camisa y los pistones que retienen. Aquí tenemos el accionamiento de variación del flujo, ¿ya? Arriba, en la parte superior, nosotros podemos variar el flujo a través de ese sistema de transmisión, ¿ya? O sea, a medida que yo requiera mayor combustible, un ejemplo, cambio el ángulo de la placa o del disco que está aquí, que está acá, y va a cambiar obviamente la cantidad de desplazamiento que va a tener el émbolo dentro de esta camisa, y por ende va a poder succionar más combustible y va a tener más combustible en la descarga. ¿Ya? Entonces, al ir a la parte interior de la bomba, nosotros tenemos aquí el sistema de regulación, donde este disco que está acá, que está sujeto de cada uno de los pistones, permite la apertura mayor o menor del desplazamiento de los émbolos. Tenemos en azul, donde se produce la descarga, y después la carga en azul y la descarga en rojo. Entonces aquí, si se fijan, hay una cierta distancia aquí en la carga, y después va aumentando y después disminuye obviamente en la descarga. Entonces aquí nosotros generamos el movimiento y el cambio de ángulo. Vamos a tener un menor flujo de combustible, una menor, una menor descarga de combustible en el caso de esta bomba. Entonces ahí tenemos un tipo de flujo, y al cambiar, obviamente darle una indicación a la bomba cambia de ángulo y permite una succión mayor y tener un flujo mayor de combustible.
¿ya? Esta sería entonces una bomba axial de flujo variable. Como anteriormente lo vimos, entonces, aquí estas son de un solo émbolo, de mayor volumen, pero la bomba anterior puede variar su flujo, ¿ya? También es un tipo de bomba de pistones. Después tenemos las bombas de tornillo, que serían como las que nosotros logramos ver aquí en la imagen. Tenemos un motor eléctrico, un eje de transmisión y la bomba, la succión y la descarga, ¿ya? Su forma y movimiento se ve en la parte inferior como está aquí abajo, ¿ya? Se compone de un rotor helicoidal que gira dentro de un estator que también es helicoidal, así como está en la imagen. El tornillo tiene una forma y la carcasa tiene otra. Las geometrías de las dimensiones de esta pieza son tales que cuando el rotor está introducido en el estator se crea una doble cadena de cavidades hexagonales herméticas, como un panel de nido de abejas. Cuando el rotor gira en el interior del estator, el panel avanza, va yendo en movimiento. El fluido va quedando en el movimiento de ese espacio que se va creando y se va desplazando hacia la descarga. Este panel avanza de forma de espiral a lo largo del eje de la bomba sin cambiar de forma ni el volumen de los espacios. De esta manera transfiere al producto desde la entrada hasta la salida la bomba sin degradar y sin deteriorar lo que tenga el fluido. Entonces se va generando el mismo espacio, pero lo va empujando simplemente hasta la descarga. Entonces, jóvenes, en la presentación entonces vimos qué es una bomba, que es un elemento o máquina que permite tomar un fluido de un punto y a ese fluido darle movimiento y llevarlo hasta otro lugar. Puede ser al mismo nivel o a distinto nivel, ¿ya? A través de la conversión de la energía mecánica en energía hidráulica. ¿Cuáles son las funciones de los tipos de bombas? Vimos diferentes tipos de bombas que van a depender de si es hidrodinámica o hidrostática, ¿ya? Y ese tipo de bombas que nosotros vamos a ver en la industria. Las clasificamos obviamente a grandes rasgos. Las bombas centrífugas también tienen sus propias clasificaciones, ya sea por velocidad alta, medio, baja o por el tipo de impulsor, ya sea abierto, cerrado o semiabierto. Va a depender del fluido con el cual van a trabajar, los lugares más utilizadas de las bombas, ¿ya? Uso domiciliario, industrial, de pozo profundo. Vimos que había multietapas, de una etapa y multietapas, ya sea horizontal o vertical las bombas. Y también vimos las de desplazamiento positivo, donde vimos la bomba de engranaje internos, bomba de engranaje externos, de paleta, de tornillo y de émbolo, ¿ya? Todo y su clasificación y la utilización de este tipo de bombas depende mucho del lugar donde se va a trabajar con la bomba. Por ende, este tipo de bombas se hacen a necesidades del cliente. Cuando son bombas especiales y no bombas que uno puede comprar aquí ¿cómo se llama? En cualquier local, si yo voy a desplazar agua, puedo utilizar una bomba centrífuga sin ningún problema, pero si voy a desplazar algún fluido que tenga una mayor densidad, tengo que estudiar el fluido, tengo que saber la química del fluido, tengo que saber qué componentes internos voy a necesitar en la bomba para que sean compatibles con el fluido que voy a trabajar y la densidad de ese fluido, porque también influye mucho cuál es la viscosidad o la densidad del fluido con el cual voy a trabajar, ¿ya? Entonces, la selección de la bomba va a depender mucho de las necesidades del cliente, cuál es la bomba que yo voy a utilizar, ¿ya? Pero a grandes rasgos entonces vimos los tipos de bombas, desplazamiento positivo y dinámicas, las cuales nosotros podemos ya tener un conocimiento un poco más avanzado respecto a los tipos de bomba y su funcionamiento, ¿ya? Y los componentes internos. La parte práctica, como lo conversamos anteriormente, las vamos a ver cuando entremos a taller. Vamos a desarmar sí o sí bombas, no se preocupen, tenemos bombas de tornillo de 3. También tenemos bombas centrífugas, hay bombas de engranajes. Así que esa parte práctica la vamos a ver aquí, ¿ya?
las vamos a ver de manera in situ. La idea es que desde ya conozcan los diferentes tipos de bombas que hay. Hay muchos más, chiquillos, existen muchos tipos de bombas, como les decía anteriormente, depende mucho de la necesidad del cliente, ¿ya? Todo es modificable, ¿ya? Una de las empresas que nosotros tenemos dentro del CAE, de nuestro Consejo Asesor Empresarial, que venden productos de este tipo de bombas, tenemos las bombas Gio, de la empresa Bulkoway, y Neptuno Boom, que vende de este tipo de bombas multietapa de pozo profundo, diferentes tipos de bombas de circulación, centrífuga, ¿ya? Entonces, tenemos una relación bastante cercana con este tipo de equipamientos por nuestro CAE. Por ende, vamos a dar puntapié a estas clases con los tipos de bombas, después vamos a profundizar y también ver el tema de los compresores. Ya chiquillos, esperando que haya sido de su agrado la clase, que les vaya muy bien, muchas gracias por la atención, espero que las consultas las anoten para cuando terminemos, tengamos la clase virtual, y ahí dilucidar las dudas para que después se enfrenten al proceso de la prueba. ¿Ya? Espero que se encuentren bien y que haya sido de su agrado la clase. Dudas, consultas, estamos aquí para responderlas ante cualquier medio. Traten de hacerlas, chiquillos. Y cualquier acotación también que pueda servir para mejorar el proceso, hágala. ¿Ya? Espero que estén muy bien. Cuídense harto. Cuídense en el tema de la cuarentena. Traten de estar bien resguardados. Cuiden a su familia. Y ante cualquier necesidad también conversen con nosotros. Ustedes ya saben que estamos para intentar buscar algún tipo de ayuda. Ya. Cuídense harto y nos vemos. Hasta la próxima clase virtual. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo.